Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tengo un invitado sumamente especial. Como siempre estoy con un invitado, el día de hoy tengo un invitado sumamente preparado para hablar de un tema muy importante. Y pues en el tema que vamos a abordar, bueno, más bien el psicólogo nos va a abordar, es sobre la prevención y el abordaje de las autolesiones. Me voy a permitir un poquito en presentarles un poquito del currículum del psicólogo. El psicólogo, mucho gusto y qué bueno que estés aquí. Eh, Gustazo estar aquí. el psicólogo Ángel Rodríguez Bustamantes es psicólogo, es psicoterapeuta, psicoterapeuta conductual contextual, especialista en problemas de ansiedad, entrenamiento en DBT por DBT Latinoamérica, entre bastantes cursos que tiene, capacitaciones, nos encontramos como el de activación conductual, terapia cognitivo-conductual, terapia de aceptación y compromiso, entre un montón que tienes más, pero pues de manera muy resumida son esta. Y pues nada, amigo, hay muchísimo gusto que estés aquí y agradecerte porque hayas aceptado la invitación para hablarnos de un tema sumamente importante. No, un gustazo, la verdad, y yo encantado de hablarlo porque inclusive el tema bueno, la autolesión precisamente y todo lo que conlleva, Sí, creo que hay de repente mucha desinformación, inclusive entre los mismos terapeutas, y creo que es un tema muy importante, ¿no? Que inclusive me ha tocado a mí a nivel personal, ¿no? Con gente que yo aprecio y que yo quiero y que es cercana a mí, y ha sido muy claro el ver cómo bueno, tuvimos que estar pasando por muchas personas hasta sí. encontrar a alguien que precisamente hacía dialéctica conductual que lo pudiera abarcar, ¿no? Correctamente. Entonces, yo encantado, ¿eh? Muchas gracias. No, y que esta parte que acabas de mencionar, ¿no? De que hay demasiada desinformación, no solamente a lo mejor en esta parte de los psicoterapeutas, sino también en el público en general, porque a lo mejor va a haber muchísimo más Uh gente -huh. que sea el público general que nos vea. Entonces, qué bueno que poder abordarlo desde una perspectiva, ¿no? De una perspectiva que, pues, que muestre evidencia, en el cual también sea datos reales, ¿no? Y que la información sea verídica. Y pues nada, ¿te parece si vamos continuando con el tema? Claro, buenísimo. Venga. Vale, pues ya aquí tengo unas preguntas y pues para iniciar abordando bien el tema, pues me gustaría saber qué son estas partes de las autolesiones o estos comportamientos autolesivos, perdón. Claro. La autolesión, la verdad es que el término creo que lo expresa bastante bien, ¿no? Es cuando Sí. una persona se realiza un daño físico de manera intencional. Ujú. Es un poquito la cuestión. Hay de repente como que algunas cuestiones en las definiciones, dependiendo de los autores, ¿no? Pero en una generalidad podemos comprender que es cuando una persona se genera un daño que puede ser un corte, puede ser golpearse, puede ser quemarse, por ejemplo. Inclusive podríamos llegar a agregar algunas cosas como tomar una ingesta excesiva de pastillas sin intención suicida, por ejemplo. Inclusive algunas personas llegamos a comprender esto como también conductas sexuales, por ejemplo, de alto riesgo, que sean seguidas, que sean compulsivas, etcétera. Entonces, en una generalidad es cuando una persona se hace daño de manera intencional y luego vamos a ir viendo, ¿no? Pero que tiene una lógica muy Claro, concreta de por qué lo hacen. sí, claro. Dices bien que tiene una lógica y es como un circulito que ahorita lo vas a ir desmenuzando, ¿no? Esta parte. Y detrás de las conductas autolesivas hay un montón de mitos, de estereotipos, de tabús también, ¿no? De que muchas personas como que ven y se espantan a hablar de este tema, ¿no? De abordarlo como tal. Y hay bastantes mitos, ¿no? De que si lo haces que eres débil o que, no sé, estás enfermo o que, no sé, un montón de mitos que hay detrás de estos comportamientos. ¿Qué nos podrías hablar respecto a estos mitos y estereotipos que hay detrás de estas conductas? Claro, yo creo que lo primero que me gustaría decir es que es entendible hasta cierto punto, ¿no? El que uno reaccione de una manera muy sorpresiva, inclusive queriendo evitar el tema, porque es una conducta que es muy extraña para muchas personas, que inclusive cuando yo le he llegado a comentar, inclusive a compañeros terapeutas que no manejan el tema, se les hace hasta difícil, ¿no? Al hablarlo, entonces, claro, un familiar, un amigo que nunca ha tenido quizá contacto con esto, es entendible que diga, ¿por qué? ¿Por qué te cortarías tú? ¿No? O sea, ¿por qué te quemarías tú? Entonces, primero, eso es entendible. Y de ahí surgen, ¿no? Precisamente muchos mitos de que, bueno, se autolesionan porque quieren manipular a la gente
porque precisamente, ¿no? Porque están locos, inclusive se puede llegar a pensar que están psicóticos, ¿no? Directamente, porque se ve como un acto loco, como un acto sin sentido. Se puede igual llegar a pensar por muchas personas que es una intención suicida, ¿no? Cuando hay una diferencia muy fundamental entre hacer una autolesión, que precisamente la manera de decirlo es autolesión sin intención suicida. Es como el nombre con apellido, ¿no? Pero, bueno, la gente llega a pensar esto y, bueno, de repente igual esto se entremezcla con que es, bueno, pues que si eres masoquista, ¿no? Ahí la imaginación vuela muchísimo, pero creo que el más estigmatizante por mucho es el de querer manipular. O sea, la gente piensa bastante eso, ¿no? Está cortándose porque nos quiere manipular y porque es malévolo, ¿no? Como si estas personas estuvieran en su casa pensando, felices, así como, me voy a cortar y así van a hacer lo que yo quiera. Y claro que no es así, ¿no? Claro, claro. También otro que está como muy marcado es esta parte de que luego está como esta parte que dicen, es que quieres llamar la atención o lo haces solamente por eso, ¿no? Y eso es como Claro. muy marcado y que está como mucho también en la sociedad, que se lo dice mucho a los que hacen ese tipo de comportamientos, pero en ocasiones, como bien lo mencionas, hay muchísimas cosas detrás por qué lo hacen, que ahorita vamos a ver de esto, pero cuando comprendemos bien el contexto, lo que está pasando a esa persona, podemos entender un poquito el comportamiento, el por qué sí lo hace, ¿no? Exactamente, sí, sí. Sí. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las funciones? Porque muchos de los comportamientos o todos nuestros comportamientos tienen una función, ¿no? Lo que hacemos. ¿Cuál es la función de hacer esto? Claro, fíjate, eso es muy interesante y creo que es la parte en la que se comienza a romper el hielo, ¿no? Para comenzar a ver esta Claro, conducta como algo completamente coherente. Realmente tiene muchas funciones dependiendo de la persona. ¿Cuáles son las principales, no? ¿Cuáles son las que más comúnmente se ven? Uno, y esto va a ser un shock para muchas personas, regulación emocional. Directamente, muchas personas reportan que cuando se cortan, cuando se queman, cuando se golpean, la ansiedad baja, los pensamientos paran, sentimiento de vacío extremo que tienen, como que cesa un poco, como que sienten como si les regresara la vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, regulación emocional es una, literalmente. Por eso se explica, ¿no? Estas personas entran en una crisis emocional por alguna situación, les da muchísima ansiedad, empiezan a rumiar, ¿no? Y, bueno, se autolesionan para poder manejar. Es la manera en la que en algún punto de la vida lo habrán visto, lo habrán intentado, habrá funcionado y se queda entonces registrado en el cerebro como, oye, esto funciona. Y es la manera en que salgo de este dolor excesivo que estoy sintiendo. claro, Y que precisamente esa es la parte complicada. La autolesión sucede y es difícil de quitar porque es efectiva. Es altamente efectiva para lo que se hizo, que fue en este caso la regulación emocional, bueno, para lo que se hizo, ¿no? Para lo que lo hizo la persona. Otras cosas son que podríamos decir inclusive regulación social, es el hecho de poder salir de situaciones, poder hacer que los internen, por ejemplo, poder hacer que los metan a tratamiento, en el sentido de que, claro, imaginemos, no estoy en una familia donde estoy deprimido, muestro que estoy deprimido, nadie lo toma en cuenta, nadie lo toma en serio, me dicen que no, eso no existe, tú échale ganas, ¿no? ¿Por qué haces esto? Dios mío, esta persona lo tiene más difícil. Y bueno, llega un punto en el cual la desesperación puede ser tan grande o vamos a decir, ya se intentó de todo, claro. y bueno, en algún punto la persona comete, imaginemos, un intento de suicidio o comete algún corte, y ahí sí la familia reacciona. Ahí Claro. sí, claro, ¿no? Ahí sí la familia reacciona, los amigos reaccionan y ya es, no, esto es serio. Y le dan tratamiento, le dan apoyo, quizá le internan, ¿no? Y esta persona, claro, el cerebro lo que aprende nuevamente es, esta conducta es efectiva para que me hagan caso. Claro. Porque de todas las demás maneras que yo lo he intentado, ha fallado, ¿no? O sea, a nadie le importa, aparentemente. Entonces, esa es una. Y aquí es donde choca un poco la cuestión de llamar la atención o de manipular, ¿no? Porque
Uno podría pensar que sí, que tiene que ver con esto, ¿no? Porque al final del día es claro, o sea, yo me corto para que tomen en serio mi dolor y, por ejemplo, me lleven al médico, me den atención y uno puede decir, bueno, eso es manipular. Aquí lo que yo creo que hay que entender y diferenciar es precisamente la imagen de alguien que está en su casa maquinando, ¿no? Y diciendo, ah, mira, me voy a cortar para que me hagan caso y así todo va a salir bien, ¿no? Y eso no es lo que pasa. Eso no es lo que pasa. Es decir, si esas personas pudieran acceder al cuidado, al cariño, a la atención médica, sin tener que autolesionarse, lo harían. Esa es la cuestión. Y la segunda cuestión es que hay que pensar que esto va más allá de simplemente que una persona un día se despierte y diga, ah, mira, voy a intentar autolesionarme. Eso tiene que ver con que el cerebro aprende que esa es una conducta útil para un fin. Claro. Y claro, cuando la persona se ve en una necesidad, el cerebro, yo siempre digo que es como si abriera un cajón y dijera, a ver, ¿cuáles son las, en mi historia de vida, las cosas que me han funcionado, ¿no? Tac, 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 se empieza a buscar. Claro, si cuando el cerebro hace así, dice, a ver, decir que tengo depresión, no, pues no les importó. A ver, mostrar que estoy en es que estoy en un ataque de pánico, no, pues tampoco les importó. A ver, inclusive gritar, vamos a pensar, ¿no? Gritar en medio del, no, pues tampoco les importó. Claro, llega al fondo y dice, a ver, ¿cuál fue la única que sí funcionó? Ah, cómo me corté. Entonces, esa es la que va a agarrar, es lógica pura. Claro. O sea, yo creo que aquí es sentido común, es lógica pura. Y ahí es donde hay que hacer la diferencia entre alguien que está maquinando maquiavélicamente, digamos, y alguien que está sufriendo y que su cerebro, el único registro que tiene es, mira, esta es la única manera en la que he visto que esto funciona consistentemente. Y también el hecho de que vamos a pensar, imaginemos que una familia ahorita está viendo esto, o unos amigos ahorita están viendo esto, y dicen, oye, pero yo hay veces que sí le he hecho caso. Bueno, ok, claro, pero hay que pensar que si hay toda una historia en la cual de 10 veces que yo pido ayuda, una me hacen caso, o dos me hacen caso, y las 8 me hacen, y las otras 8 sí me hacen caso cuando me autolesiono, bueno, por peso de eficiencia, el cerebro se va a ir para allá. Claro. A eso le aumentamos que puede haber con esto regulación emocional y acceso a medicamentos. Hay gente que directamente hace autolesión para poder ir al médico, para que de esa manera les acepten en urgencias. Porque volvemos a lo mismo. Tú llegas a urgencias, ¿no? Y dices, oye, estoy teniendo un ataque, no sé qué me está pasando, ¿no? Y capaz, y la gente ahí ya, bueno, de tanta gente que ya vio así, no te prestan atención, dicen, es un ataque de ansiedad, ¿no? ¿Qué más da? No hay un trabajo emocional en cómo recibir a esta persona, ¿no? Y simplemente ya no te dejan ingresar. Ah, pero si llegas herido, bueno, ahí sí, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación. Y esa es una de las funciones, es regulación emocional, regulación social, por así decirlo, ¿no? Y hay algunas cosas en medio, como puede ser inclusive autocastigarse, aliviar culpas. Hay muchas investigaciones muy interesantes en las cuales se hace la lista, como si fuese una encuesta, ¿no? Se ve a la gente que se autolesiona y le preguntan qué cambia, por qué lo hace. Lo principal siempre es las dos primeras que dijimos, pero llegan a aparecer muchas más, como puede ser el alivio de la culpa, como puede ser una forma de obligarse a hacer algo. Entonces, por eso también es importante pensar en la individualidad de cada persona. Partimos de una generalidad con las investigaciones para indagar la individualidad de la persona. Claro, muy interesante cómo todo esto que me acabas de mencionar, ¿no? Y cómo remarcar un poquito las contingencias inmediatas que tienen cuando hacen este tipo de comportamientos. Por ejemplo, lo que mencionabas, las ganancias secundarias que tienen a lo mejor una persona cuando se autolesiona, que sus familiares le presten mayor atención, ¿no? Que a lo mejor socialmente también sus amigos o a lo mejor su pareja también le presten mayor atención, a lo mejor se sienta más apapachado, perdón, se sienta como más acobijado. Y también esta parte, ¿no? De las ganancias que obtiene a corto plazo, como bien lo mencionabas, a lo mejor con esta parte de la regulación emocional, que se siente ansioso, se siente a lo mejor muy triste, muy decaído, cuando se autolesiona, parece que esto libera, pues, oye, la ganancia que está teniendo a corto plazo, parece que le está funcionando, ¿no? Y es como el circulito en el cual, ok, hay este estímulo que está provocando estas
estado emocional o estos pensamientos y hace que yo me comporte así, ¿no? Que a lo mejor me pueda cortar y que ahí ya pues a corto plazo obtenga todo esto, pero vuelve el mismo cadenita, ¿no? Culpa, vergüenza, Claro, ansiedad y claro. nuevamente pues volvemos acá, la autolesión, ¿no? Aquí creo que es como muy esclarecedor pensarlo como un analgésico en el sentido de, a ver, cualquiera de nosotros, si nos da una jaqueca horrible, pero así horrible, de verdad, que te quieres desmayar, y te dicen, oye, mira, tómate esta pastilla que te va a destrozar el estómago, pero te la quita ahorita, una gran cantidad de nosotros la toma. Claro. Ahora, ¿cuál es la situación? Si nosotros la tomamos y en ese momento, y sí o no, aceptemos, esa es la tendencia de muchos como seres humanos, se nos quita el malestar, ya nos sentimos bien y nos dicen, ok, ahora que te sientes bien, vamos al médico, te tienen que hacer estudios y tienes que invertir dinero. Y dices, no, no, ya Ya me siento estoy bien. bien. ¿No? Exacto. Entonces no se atiende el problema de Claro, fondo que causó la jaqueca y claro. quedamos en un ciclo de me siento mal, me tomo la pastilla, me siento mejor, ya no me atiendo, pero como no me atendí, me voy a volver a sentir mal y como la pastilla me funcionó en el pasado, me la vuelvo a tomar y infinito. Claro, claro. Y es muy importante esto que mencionas, ¿no? De cómo a lo mejor la pastilla dice, sí, me alivia el dolor de cabeza, pero no atacamos a lo mejor el problema real que está sucediendo. Y para esto me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, eh, hay bastantes problemas psicológicos asociados a que las personas se puedan autolesionar, ¿no? ¿Me podrías decir cuáles son algunos de ellos? ¿O cuáles son las causas que provocan? Pueden ser un montón, ¿no? Pero Claro, así como de manera un poquito más resumida, claro. Aquí creo que es un punto muy importante, claro. porque creo que aquí es donde de repente se da mucha desinformación. A ver, trastornos donde es excesivamente común verlo, trastorno límite de la personalidad. ¿Ok? Excesivamente común, una gran... no, o sea, es raro un trastorno límite de la personalidad que no se autolesiona. Claro. Pero, aquí es donde vamos a poner el asterisco. Pero, ¿cuál es la causa de que esta persona se autolesione? La causa es un gran malestar emocional, usualmente una gran cantidad de ansiedad, una depresión excesivamente severa, una gran falta de capacidad para poder vivir la vida que quiere y por ende tiene una vida extremadamente insatisfactoria. Quizá hay inclusive pensamiento suicida porque hay unos problemas que no se han podido resolver de hace años. Entonces, realmente aquí es importante entender que la autolesión viene por cualquier problemática psicoemocional que sea de repente muy aguda y la persona en algún momento haya experimentado que se pudo resolver momentáneamente gracias a la autolesión. Ujú. Uh-huh. Esto es fundamental de entender, porque no necesitas tener a una persona con pensamientos suicida y con crisis exageradas, que no puede ir ni al trabajo ni nada, para que tenga autolesión. Tú puedes tener a una persona que, oye, tiene amigos, va al trabajo, tiene una vida aparentemente ordenada, tiene pareja, etcétera, y que, bueno, por dentro tiene un montón de ansiedad, en la tarde le dan crisis y se autolesiona porque le funciona, ¿no? Para lo que necesita en ese momento, porque después va a salir con los amigos, porque simplemente si no hace eso tiene miedo de matarse, ¿no? Y se autolesiona. Entonces, a ver, muy común es cualquier trastorno que sea muy grave, pero ¿por qué cualquier trastorno que sea muy grave? Porque el nivel de dolor es muy grande. Claro. Entonces, esa es la cuestión. Sí, y como mencionábamos hace rato, ¿no? Y a corto plazo, hacer este tipo de comportamientos, pues reduce o elimina a corto plazo el malestar, pero a largo plazo aún lo sigue manteniendo, ¿no? Exacto. Nos Sí, desvía de resolver el problema de fondo y evita que la persona, esto es muy interesante y muy trágico, claro. evita que la persona aprenda maneras de resolver sus problemas. Ujú. O sea, es de repente como si lo viésemos como si fuese un videojuego, una película, como si hubiese un momento de decisión del personaje en Ujú. el cual el personaje tiene un problema, vamos a decir, de pareja, y una opción sería aguantar, digamos, la ansiedad y la tristeza y pensemos, llamar a un amigo y decirle, ¿qué hago? Sí, ¿Qué hago? Y que el amigo le dé un consejo y ahí, bueno, como la vida le va dando a entender, va generando técnicas, habilidades para sobrellevar la vida, como todos, pero que tal vez el amigo en ese día, pues, bueno, estaba ocupado, tal vez esta persona tenía ansiedad social y le da miedo decirle a su amigo, tal vez se le pena, cayó el internet ese simplemente, día, ¿no?
no sé, pena, o sea, millones de cosas, y en ese momento entonces el personaje toma la otra vía, que es quedarse en su casa, dice, no tengo ninguna otra técnica, ninguna otra habilidad. Cuando uno está en crisis, la cabeza vuela. Mira, lo vio en una película, alguien se lo comentó, se hizo un corte, funcionó, se dio. Entonces, como eso funciona, la pastilla, de nuevo, como la pastilla funciona, pues bueno, no nos vamos a poner a pensar y a luchar, porque es feo, es doloroso, Claro. en desarrollar las estrategias para poder solucionar ese problema, ¿no? Porque eso conlleva inversión de energía, de tiempo, probablemente de dinero y de mucho dolor. Entonces, ese bloqueo de formas de sobrellevar la vida es uno de los costes cuando se requiere crónicamente algo como la autolesión. Sí, claro. Y esta parte, ¿no? Mencionas, creo que a nadie nos gusta como sentir malestar, ¿no? Nos sentimos mal cuando estamos experimentando estas sí, sensaciones, estos pensamientos o esta emoción, ¿no? Porque normalmente nos dicen que es algo que pues no debemos de sentir. Nos han enseñado, hemos aprendido previamente de que experimentar esto es que algo anda mal en mí, Claro. ¿no? Estamos rotos, estamos mal. Es Sí, sí. exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que a lo mejor más me ha funcionado para no expresar o no experimentar esto? Bueno, pues hago otros tipos de comportamiento alternativo para solucionarlo. Y pueden encontrar en ese tipo de comportamiento la solución a corto plazo. ¿Va? Claro, exactamente. De hecho, ahí me gustaría como poner un paréntesis. Piensen que Sí, autolesionarse es lo mismo a nivel, le decimos funcional, ¿no? Pero a nivel de para qué sirve y cómo funciona, en el fondo, es exactamente lo mismo que una persona que para lidiar con su problema se alcoholiza. Y esa es una conducta muy común. o No es fuma. sana, no es sana, pero es muy común, Sí, sí, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que hubo ese punto de decisión en que la persona, bueno, se autolesionó, le funcionó y su conducta empezó a irse hacia allá. Pero dense cuenta, en el fondo es lo mismo, igual que comerse un montón de chocolates, igual que haber salido con los amigos y quedarte en la casa del amigo porque sabes que si vas a entrar en crisis y ahí pues te va a ir mejor estando ahí, pero esa persona no tuvo esa oportunidad. claro. Y como no tuvo esa oportunidad, buscó cómo lidiar esa noche y esa fue la manera en que encontró. Pero es exactamente igual. Sí, y hay bastantes conductas que podemos utilizar de escape o de evitación, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ir caminando con audífonos Ujú. puede ser muy sutil, pero que a lo mejor está haciendo para escapar de una situación, o a lo Claro, mejor de estas sensaciones, ¿no? ¿No? totalmente. A lo mejor no salir, como bien mencionabas ese rato, dormir, a lo mejor, Ujú. o mantenerse Sí. muy ocupado a lo largo del día, todos esos comportamientos que a lo mejor dices funcionalmente o son normales, pero están ahí a lo mejor, ¿no? Son Claro. muy que pueden pasar desapercibidos, pero tienen una función, ¿va? Ujú. Eh, Exacto. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Ujú. Eh, entonces, ya sé que aquí con una entrevista a lo mejor no solucionamos ni damos como recetas genéricas y demás, y que nunca va a sustituir a una consulta, ¿no? Al proceso de psicoterapia, pero si podríamos hablarlo así, cómo prevenir estos comportamientos. Ujú. Claro, ahí yo creo que ahí es donde tenemos que pensar en el origen, ¿no? Ujú. Si el origen de la autolesión es que una persona está en un sufrimiento muy grande Ok. y no está teniendo los recursos para poder solventar ese sufrimiento o el problema que le genera ese sufrimiento, Mm. entonces tenemos claro por lógica, ¿no? Yendo hacia atrás, que la vía para hacer esto es apoyo, comunicación, Ujú. ayuda, quitar estos estigmas precisamente para que cuando la persona le cruce por la cabeza autolesionarse, lo pueda decir Claro. y alguien le pueda dar una conducta alternativa. Y esto viene desde, bueno, la crianza. Prevenir las autolesiones significa generar una sociedad con mejores sistemas de apoyo, con mejor comunicación y una familia en la cual un niño o una niña pueda expresar que se siente mal sin ser castigado por ello. Claro. Que pueda expresar que se siente mal y le enseñen que el aprendizaje que se lleve su cerebro sea, mira, cuando yo expreso que me siento mal, ¿se encuentra una solución o me puede venir apoyo?
Porque de esa manera, las conductas que se van a desarrollar a partir de ahí es resolución de problemas, es encontrar amigos o gente que me pueda apoyar, es comunicar, es expresar, y esto incrementa la probabilidad de que el personaje no se quede en su casa a autolesionarse como última alternativa, sino que su amigo le dé un consejo, sino que le hable a sus padres y vaya a casa de sus padres, sino que pueda comunicarle, le digan, oye, yo conozco un psicólogo o conozco una línea de apoyo, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo quiero de verdad que esto quede muy claro. Prevenir la autolesión es generar un ambiente donde no sea necesario autolesionarse. Esa es la cuestión. En el suicidio, porque está muy ligado, Claro. es lo mismo. La idea no es curar el suicidio, es generar una vida donde el suicidio no es necesario. Porque todas estas son conductas, no son enfermedades. Claro. Entonces, sí, ¿qué le puedo recomendar a la gente para prevenir la autolesión con sus seres queridos, con su familia, padres que podrían estar viendo esto, ¿no? Con sus hijos? Generan un ambiente donde las emociones puedan ser expresadas, puedan ser comunicadas y sean tomadas en serio. ¿Eso significa ceder a cualquier cosa que quiera la otra persona o alarmarnos ante la primera cosa? Claro que no. Parte del aprendizaje en la vida es entender cuánto es tantito, cuánto es tantato, qué se puede, qué no se puede a veces, ¿no? Pero el hecho de que exista la apertura a poder comunicar y que sea tomado en serio como algo que existe, que está, que te acepto y que me puedes comunicar y que no te voy a castigar porque me digas que estás triste, que estás teniendo ansiedad o que estás teniendo un ataque de pánico, es lo que va a abrir la oportunidad a estrategias alternativas para que ya no sea necesaria la autolesión. Claro. Sí. Qué bien que mencionas esta parte, ¿no? De hablar abiertamente del tema, porque normalmente hasta mismo Facebook, YouTube, parece que censura, ¿no? Cuando las personas tratan de hablar de algún tipo de comunicado acerca de este tipo, ¿no? Llámese suicidio, llámese autolesiones, llámese depresión, hasta las mismas plataformas parece que lo censuran. En la educación, en el hogar también hay mucha desinformación, parece que no se habla abiertamente del tema, ¿no? Parece que hay muchos tabús todavía y pues qué bien que hablas de esta parte de hablar abiertamente del tema para que la persona pues pueda expresar lo que está pasando, ¿no? Y encuentre otras herramientas, otras estrategias de afrontamiento y no solamente ese tipo de comportamiento. Claro, ahí igual, si alguien que esté trabajando en una escuela o algo así ve esto, ahí un tip es el hecho de que, porque mucho el miedo de no hablarlo es como de contagiarlo, ¿no? Sí. Si lo hablamos, la gente lo hace. Y esto tiene una parte que no es verdad y tiene una parte que sí es verdad. Y aquí es donde viene la finura, que es la que no se habla y por eso no hay un buen tejido social que soporte esto. Claro. Hablarlo no genera más autolesión. Decir que pasa no lo genera. Decir que alguien lo hizo no lo genera. Ahora, mostrar imágenes y una narrativa donde se muestre cómo se hizo, ¿no? Y con qué se hizo, eso sí aumenta la probabilidad. En el sentido de que si Juanito se cortó con, ¿cómo se llamaban los compases, no? El compás que utilizas en la escuela, ¿no? Se cortó con eso y lo hizo en tal momento, de tal forma, en tal dirección y con el compás, etcétera. Bueno, si tienes a Juanita, que también está en una situación muy complicada y también se ha autolesionado y escucha eso, sí se incrementa la posibilidad de que Juanita diga, bueno, voy a copiar la técnica, por así decirlo, ¿no? Eso sí pasa. Y no es seguro, es un incremento de probabilidad. Pero que digan, oigan, o sea, la autolesión sucede por esto, si a alguien le sucede, dígalo, no hay problema, y que Juanito diga, yo lo he hecho, a mí me ha pasado cuando me he sentido muy mal, ¿no? Inclusive, no lo sé, podría ser algo general, ¿no? Como me he cortado o algo. Eso no incrementa realmente la posibilidad. Eso inclusive, si llega a incrementar la posibilidad de que alguien lo haga, por decir un número, se incrementa en un 10% y la posibilidad de ayudar a que deje de pasar se incrementa muchísimo. Entonces,
esa es la diferencia, ¿de acuerdo? En los grupos, por ejemplo, de habilidades especializadas en este tipo de cosas, esa es la regla. Se puede decir en grupo que alguien se ha autolesionado, pero no se puede narrar el evento en grupo. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, ahí les dejo como que este punto, ¿no? Hagan un diálogo abierto sobre qué sucede, por qué sucede, si a alguien le ha pasado, no hay problema, apoyo, vamos a ver qué hacer. Y lo que sí hay que prevenir es la narración exacta y novelizada, ¿no? Etcétera, etcétera, porque eso sí ha mostrado, ¿no? Que genera problemáticas. Claro. Y esta parte que mencionabas antes, ¿no? De validar lo que es tu Ujú. respuesta. Si una vez, si es complicado para mí, que yo me autolesiono, querer expresarlo contigo, y cuando lo expreso contigo, pues vienes y me castigas ese comportamiento de acercamiento, oye, pues para la próxima diré, pues prefiero no hacerlo y sigo haciendo esto que anteriormente me ha funcionado. Entonces Exacto. también ahí es como hay que tener un poquito de cuidado y validar esto que está pasando. Exactamente, sí, totalmente. Esa es la cuestión. Piensen en qué es lo que quieren. Esto va a sonar inclusive maquiavélico, ¿no? Pero Sí, piensen en qué es lo que quieren que haga la gente. Y es lógica pura. sí, Quieren que la gente pueda expresar que tiene un problema para poderlo resolver, entonces premien la conducta de expresarlo claro, para que se pueda pasar a resolver. claro. O sea, es ilógico el que yo quiera que Pedro pase a mi casa si yo le cierro la puerta a Pedro cada vez que viene. No tiene sentido. Sí. Entonces, lógica, claro. Y con premiar, a ver, para que a lo mejor gente que no esté como muy familiarizada, no quiere decir que le regales algo, ¿no? El Claro. simple hecho a lo mejor de escuchar atentamente y escuchar, basta, ¿no? Ujú. Validar eso que esa persona está pasando, basta. Eso a lo mejor es Exacto. reforzante para esa persona. El Y acompañamiento, exactamente, el decirle, oye, te entiendo, o inclusive si no te entiendo, mira, no te entiendo, no entiendo por qué sucede, pero quiero apoyarte y no hay ningún problema. Vamos a buscar qué podemos hacer o yo estoy contigo. Ujú. Ese claro. tipo de cosas es que cuando la gente piensa en premio, ¿no? Piensa en un Xbox Ajá, y puede ser un premio social, social. emocional, ¿no? Entonces, bueno, piensen en eso, piensen en, vamos a quitar premio, vamos a No. poner qué conductas quieren impulsar, faciliten esas conductas, Ok, faciliten estas conductas, denles apertura uh-huh, y háganlas más probables. ok. Es muy poco probable que alguien pase por una casa si están las puertas cerradas. Claro, claro. Uh-huh, ¿Te parece si abordamos esta parte, hacemos el pequeño replay que te he mencionado, en esta uh-huh, parte de validación? ¿Cómo sería en sesión, ¿no? uh-huh. Validar esta parte de acompañamiento, de atención, de aceptación como tal. Va un poquito de cómo se evalúa Claro, y de cómo poder intervenir. uh-huh, claro, sí, Obviamente sí, es un pequeño ejemplo, no se lo vayan a tomar como decir, ah, esto es así, 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 en claro. cuestión, ¿no? Porque Sí, no cada vamos sesión, a, de repente hay cosas que se tendrían que hacer luego y no se van a hacer, ¿no? Porque duran una sesión entera, claro. pero ver un poco de la entrada. Sí, claro, claro. ¿Te parece entonces si yo llego, ya tenemos tiempecito ya en sesión y ya te empiezo a platicar mi narrativa? Claro, por supuesto. Ok. Bueno, Ángel, psicólogo, me da muchísima pena comentarte esto, pero ya sé que me has hablado en este tiempo de mis emociones, que está bien, de que me sienta de esta manera, pero durante la semana llegó un punto en que tuve pensamientos de Sí. quererme lastimar. De acuerdo. Oye, Juan, primero que nada, muchas gracias por decirme eso. Me parece súper importante que me lo digas y creo que debió ser difícil, entonces te agradezco un montón el que me lo comuniques. Eso primero. Me dices que lo pensaste. ¿Lo llevaste a cabo? ¿Hiciste algo? Eh, Me da mucha pena contigo porque pues ya llevamos sesiones y ya me has hablado acerca de esto y tuve un ratito pensándolo y sí, la verdad me da bastante pena comentarte esto, pero la verdad sí me lesioné. Ok. Bueno, la verdad es que creo que, mira, como está la sociedad a veces, yo también tendría pena. Tiene sentido. No debería ser así, pero por eso mismo te agradezco un montón que me lo digas. Y es muy importante para el proceso terapéutico.
yo estoy contigo, vamos a ver qué podemos hacer, ¿de acuerdo? ¿Me podrías decir un poco, bueno, cuándo pasó, qué estabas haciendo, qué sucedió? Sí, claro. Pues fue hace 2 días. Estaba en mi cuarto y pues ya ves que te comenté de que pues he perdido mi trabajo Ujú. y pues estuve pensando de qué voy a hacer, los gastos y demás. Y pues en ese momento fue cuando empecé a sentir todo este tipo de emociones, reacciones, no sé, un poco raras en mi cuerpo. Y fue cuando tuve este pensamiento, ¿no? De, ¿y si lo hago? Y fue que ahí fue en ese momento que lo hice. Ok, corrígeme si me equivoco, ahorita voy a intentar como ir entendiendo, ¿no? Un poco parte a parte. Entiendo, tenías mucha presión, había Bastante. como mucha presión, un montón de cosas en tu cabeza, y en ese momento estabas sintiendo estrés, ansiedad, miedo, ¿qué Un estaría poco de pasando? todo. Sentía incertidumbre, sentía miedo, sentía ansiedad, ¿no? De qué es lo que va a pasar después. Y empezaron todos estos pensamientos que venían y venían y más venían. Y fue como que en un momento me sentía muy, muy agobiado y pues la verdad no sabía qué hacer en ese momento. Ok, de acuerdo. Entonces, tenemos que habían todos estos pensamientos, te sentías agobiado, ¿no? La cabeza no paraba, te lo imagino como una tormenta o como un pinball que pum, 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 y no sabes ni de dónde te están agarrando. En ese momento te llega el pensamiento, ¿no? De la autolesión. ¿Podrías decirme, bueno, cuál fue la autolesión? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Sí, pues en ese momento lo único que tenía así cerca fue navajitas, ¿no? Con las que se Ujú, rasuran y pues ahí fue en ese momento que lo hice en una parte donde yo creí, donde ujú, creo que pues nadie me va a ver y así nadie me va a preguntar y ujú. nadie me va a ver feo y nadie me va a decir que si estoy loco, porque Claro, es estratégico, claro, por sí, sí, supuesto. lo hice en una parte donde pues yo solamente sabía y fue como que poco, ¿no? Claro, ¿dónde fue? En la pierna La pierna izquierda, derecha, derecha, derecha. Es la primera vez que lo haces. sí, Ok, entonces la primera vez que lo haces en la pierna derecha, me dices que fue en un lugar donde se pudiese ocultar. ¿No se fue en el muslo, más o menos? sí, sí. Mm, ok, ¿fue profundo? No, la verdad no. La verdad no, porque soy un poco sacatón Mm, y fue como que me da un poquito de temor también. Y ujú. no fue tan Claro, claro, se hizo, pero también una distancia, ¿no? Por si claro. acaso, cualquier cosa. Ok, entonces en tu pierna derecha con una navaja, ¿era una de estas que se utilizan, bueno, que se tienen en el baño? O... Ujú, ujú. Ok, de acuerdo. No fue profundo, salió como bastante sangre o nada más fue como la línea. O Poquita. Yo sea, creo sí que salió, pero poquito. ajá, yo creo que como no estuvo tan profunda, fue poco, nada más. Ok, ¿fue más de una vez? ¿Fue solo una vez? Una vez solamente. Ok, de acuerdo, de ahí ya dejaste la navaja de lado. Sí. De acuerdo, muchas gracias por contármelo, de verdad. ¿Esa navaja la sigues teniendo? ¿Está usualmente ahí? No, la verdad no. Me sentí muy avergonzado. Tuve mucha culpa después de que lo hice, ¿no? Y decidí mejor tirarla y también por eso fue que te lo quise comentar, porque Ujú, pues esta culpa me da mucha vergüenza, pero pues sé que no estuvo bien, ujú. pero pues en ese momento no sé qué pensé que lo hice. Claro, en ese momento, hombre, te agarraste donde pudiste, te lo entiendo. Y precisamente yo quiero saber un poco qué fue lo que cambió una vez que lo hiciste. Quiero comprender, porque esto, si lo hiciste, tiene un sentido. Sí. Tiene un sentido y yo creo que algo hizo y quiero saber qué fue. Una vez que estabas presionado, pinball en tu cabeza, terrible, te cortas, ¿qué sucede? ¿Qué cambió? ¿Cambiaron emociones, pensamientos? ¿Qué Ujú. pasó? Bueno, cuando en ese momento que me corté, fue como de, sentí como un alivio, la verdad. Me Mm, sentí un poquito más relajado. No sé, como que estos pensamientos por un momento pararon, ¿no? ujú. Como que fue,
este momento me siento un poco mejor, como más aliviado me sentí. Ok, de acuerdo. Entonces bajaron como las emociones desagradables Sí, y bajó, me imagino, corrígeme si me equivoco, lo que viene siendo los pensamientos, ¿no? La velocidad y la agresividad que tenían. sí, Calma, ¿no? sí. Ok, de acuerdo. Bueno, evidentemente, sí creo que es algo importante que tratemos porque la autolesión es muy efectiva, como habrás vivido, y esa es la trampa. Es un poco la trampa porque al ser tan efectiva es adictiva, por decirlo de alguna manera. Y aumenta mucho la probabilidad de suicidio, aumenta una serie de problemáticas, pero precisamente entiendo, el sentido fue, estoy desesperado, voy a intentar esto, funcionó y bueno, lo tenemos aquí ahora. Te agradezco un montón que me lo hayas comentado, tiraste la navaja. ¿Tienes más navajas de esas? No, no, era como la única que tenía, fue la que utilicé y ya la demás la utilicé, la alejé, la tiré. Mm, Ok, de acuerdo. Vale, creo que es un elemento como muy importante ahorita, así que me gustaría que pudiésemos, a menos de que tengas algo como concreto que me quieras decir, le hacemos un hueco, pero creo que es algo muy importante que viéramos ahorita, como que un poquito más extensamente para poder comprender y poder evitar, ¿no? que vuelva a suceder. Mm, O, y bueno, poder trabajarlo. ¿Estarías de acuerdo, Juan? Me parece perfecto. Buenísimo, de acuerdo, entonces vamos allá. Ok. Bueno, así como que Sí, sería un como poco que la ahí, entrada, ¿no? como que ahí cerramos, sí. Pues no sé, al momento de, por ejemplo, yo estaba narrando, aunque no me está pasando, pero lo estoy como imaginando, Ujú. como que estoy narrando acá. Fue como cuando me llegaste a escuchar, que me das estas pautas, fue también, para mí fue como de, ah, mira, hay personas que te pueden entender, ¿no? Ujú. En este caso, es como para también que quede ahí, ¿no? De que, pues, cuando estás en el proceso no te van a ir a juzgar por el hecho de por qué lo hiciste, ¿no? Sino también te va a apoyar, te va a acompañar y te va a dar estrategia. Claro, exactamente. Esa es la parte súper importante, el hecho de, como te lo dicen, agradecer, Claro. de verdad. Agradecer porque no es fácil, ¿no? Y dar esta apertura y siempre esta cuestión de, siempre, a mí me gustaba mucho esto que me dijeron una vez en la formación en dialéctica conductual y es, toda conducta tiene un sentido y Mm, tiene una sabiduría. claro. Y si no la sabemos, apostamos a que la tiene hasta que la encontremos. Mm, Ujú. Entonces, claro, esa es la cuestión. Tú hiciste esto, aún no sé por qué lo hiciste, mm, pero yo doy por sentado que eso tuvo un sentido, tuvo una lógica y así lo vamos a tratar, claro. ¿no? Quiero que se vea igual, ¿no? El hecho de que intenté checar si aún tenías acceso, ¿no? A poderlo volver a hacer, a tener el objeto con el que lo hiciste, si fue profundo o no fue profundo, si fue Mm, varias veces, si fue la primera vez, ¿no? Y eso es importante igual si nos está viendo algún terapeuta, porque sé que de repente los videos los ven otros terapeutas, porque eso lo que nos va a ayudar es a comprender después si hay patrones. claro. Ujú. El hecho de que no vamos a hacer esto una vez, vamos a hacerlo varias veces, cada vez que suceda, y nos vamos a dar cuenta de si hay patrones, de que de repente, oye, esta vez lo hiciste profundo, esta vez no lo hiciste profundo, ¿no? Esta vez fueron dos Oye, veces. o esta vez fueron dos veces, ¿no? ¿Qué Mm, cambió? Y mm, eso nos va a dar información para poder intervenir. Y por ejemplo, en este caso, que yo me doy cuenta de que fue por un exceso de carga de pendientes o bueno, de problemáticas mm, y de carga emocional, entonces yo sé que vamos a intentar contener el problema conductualmente, o sea, no tener acceso a las navajas, intentar hacer una rutina que prevenga que estés cerca de este tipo de cosas si esto puede llegar a volver a pasar. Y voy a intentar tratar la parte de estrategias de manejo del estrés, de ansiedad, de la rumia y ver estos problemas que lo generaron, cómo solucionarlos, ¿no? Si me hubieses dicho, no, pues fue porque tenía un montón de ansiedad y le dije a mis padres y no me hicieron caso, etcétera. Bueno, entonces la intervención sería distinta. claro. Probablemente podríamos, dependiendo el estilo terapéutico, porque en la dialéctica conductual no se apuesta mucho a intervenir directamente con la familia, se apuesta a preparar al paciente para que modifique su ambiente,
Mm, Pero en otros podemos intervenir con la familia, podemos generar habilidades sociales, ¿no? Etcétera. Entonces, en estos 5 minutos hay muchas piezas muy importantes, ¿no? claro, De sí, por qué se hizo cada una de las preguntas. sí, claro. Y cuando haces como esta evaluación de manera ideográfica, de manera personal de cada individuo, es como comprendes el porqué de la conducta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué es la que la está manteniendo? Por ejemplo, en Ujú, esta pequeña mini intervención que hicimos, fue como que hicimos el análisis, bueno, hiciste el análisis funcional, ¿no? De qué pasó, ujú, qué fue lo que pasó después, ¿no? Y a lo mejor y a otros comportamientos más ahí, ¿no? Y fue ujú. como de manera muy breve, muy desmenuzado, pero que se hace también en sesión para ir evaluando cada problemática en sí. Claro, exactamente, exactamente. Esa es la pregunta mágica, ¿no? ¿Qué cambió? Ujú. Yo quiero saber eso, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué hace por ti? A mí me encanta esa pregunta una vez la vi de un maestro, ¿no? Que le dijo a un paciente, quiero saber qué hace por ti ese Claro, corte, ¿sí? ¿no? Por ejemplo, en este caso que hipotético que yo dije, fue de, sentí como que esto que estaba experimentando se fue, Ujú, ¿no? Como que este malestar claro. por un momento se fue, como que estos pensamientos se pararon. Ok, a corto plazo, Ujú, ahí está, ¿no? claro. Ujú. Y nos podemos, Exactamente. También el hecho de que, no sé si se vio, pero por un lado intenté dejar en claro autolesionarse es malo y por otro lado intenté decir, oye, te entiendo, no te preocupes, esto tiene sentido, ¿no? Como que esta delgada línea de, hombre, el que lo hayas hecho tiene un montón de sentido, ¿no? No te voy a castigar por ello. Y por otro lado, intentar poner muy claramente el hecho de, esto es un problema claro. y tenemos que atenderlo, ¿no? Esa delgada línea, ¿no? Es un poco lo que se practica. Sí, y eso me lleva a lo mejor a la siguiente pregunta, ¿no? Eh, en ocasiones, a lo mejor validamos, en este caso, algunos comportamientos y ahí está a lo mejor esa pequeña línea de cuándo hacerlo y cuándo no. Ujú. ¿Nos podrías decir cuándo sí y cuándo de plano no? Porque, como tú Claro, dices, es una pequeña línea ahí que está, ¿no? Entre sí, 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 validar y castigar a lo mejor ese comportamiento. claro. Yo pienso que hay dos grandes claves, ¿no? Uno, pensar en exactamente qué es lo que quieres impulsar. En este caso, quiero impulsar que me comuniques, que me lo digas. Ujú. Quiero impulsar la actitud de voluntad que estás teniendo de trabajar conmigo sobre esto. Entonces, todo eso lo premio diciéndote gracias, oye, tiene sentido, muchas gracias por decírmelo, ¿no? Entonces, impulso todo eso. Eh, Impulso también el hecho de que tú aceptes la existencia de esa conducta y la validez de esa conducta bajo el contexto en el que se dio, que Ujú. es, oye, Exacto. lo hiciste porque te sentías muy mal y bueno, sucedió eso. Después, si lo analizamos más a fondo, inclusive va a ser más validante porque nos vamos a dar cuenta de por qué acabó siendo esa y no otra conducta, Claro, claro. ¿no? Pero, ¿qué es lo que no quiero? Lo que no quiero es que lo repitas. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No? Te digo, oye, tiene mucho sentido, pero esto es peligroso, Ujú. aumenta tu probabilidad de suicidio, eh, es adictivo, es tramposo, ¿no? Y te lo intento meter hacia allá, ¿no? Esto yo siento que la verdad sí varía un poco dependiendo de repente de la opinión de otros terapeutas. Algunos terapeutas dicen directamente que hay conductas que son válidas, conductas que no son válidas. Yo personalmente, la manera en que lo abarco es que toda conducta es válida porque toda conducta tuvo un contexto en el que nació. Ujú. Entonces, toda conducta es válida en su contexto. Ujú. Lo que vamos, no, yo no diría invalidar, no le veo el sentido a eso, y lo que vamos a dificultar o bloquear va a ser conductas futuras. Ok, Va a ser, va a ser reglas inclusive o creencias que puedan hacer que las conductas se vuelvan a repetir, ¿no? Entonces, en este caso es, pues, la autolesión no es buena, la autolesión es un problema, aumenta tu probabilidad de autolesión, ¿no? Vamos a tener que atenderlo porque es un problema. Ajá. Y quiero que estemos de acuerdo en que lo vamos a atender porque es un problema. Bueno, ya está, mira, no te tuve que, te puedo validar perfectamente el que lo hayas hecho si te bloqueé por allá, ¿no? Esto de repente también va a cambiar dependiendo del paciente, porque un paciente que esté claro. mucho más desregulado, igual y no va a ser tan fácil esa diferenciación y ahí sí directamente apuestas a, ¿sabes qué?
poquito más directivo de, oye, validar emociones, eso sí siempre, validar emociones, y tuvo sentido la conducta, mira, tiene sentido, lo hiciste por esto, pero es un problema, vamos a ver qué pasó. Claro. Si hay algo que es seguro siempre validar, pensaría, en la mayoría de los casos, son las emociones y que las conductas tienen sentido. Claro. Entonces, yo lo vería así. Valida la conducta en su contexto, contextualízala y enmarca el problema como un problema. Ujú. Sí. Claro, porque evaluamos ese comportamiento o problema en el contexto actual o donde ocurre, ¿no? Y por qué Ujú. está ocurriendo. Y eso es sumamente importante. Y qué bueno que mencionas como esta pequeña, muy fina línea que hay entre validar y poder castigar este tipo de comportamientos, ¿no? Pero en Ujú. este caso lo haces con una finalidad, para que yo en este momento pues me sienta cómodo, para que pueda seguir expresando, para que pues siga expresando esto que ha ocurrido. Y por Claro, eso fue como la exactamente. finalidad que se hizo de validar, ¿no? Ok. Exactamente. Sí, Y sí. esto me lleva ya, como para ir cerrando también, las últimas preguntas. ¿Qué tanto pesa o qué tanto es importante la familia Mm. para la prevención? Ese rato hablábamos un poquito, ¿no? Pero, ¿cuál es el peso en la familia para prevenir todas estas autolesiones? Vital, vital. O sea, no puedo decirlo con más fuerza, es vital, ¿de Claro. acuerdo? Evidentemente, ¿no? Si el apoyo de la familia falla, pues entonces se vuelve vital el apoyo, por ejemplo, de los amigos o de la escuela, ¿no? Va por escaloncito, pero el básico, de verdad, importantísimo, la familia. En Sí. buena onda. ¿Por qué? Porque muchos problemas que tienen que ver con autolesión y con todas las cosas con las que luego viene acompañada la autolesión, muchas veces en la historia lo que vamos a acabar viendo es una familia que castigaba la expresión emocional. Claro. De una u otra forma, puede ser a través de perfeccionismo, exigencia muy grande, es tabú hablar de que alguien está triste, no existe la depresión, Mm. lejanía, o sea, simplemente los padres no están presentes, pero muy en el fondo lo que acabamos encontrando es una persona que no tuvo la oportunidad ni le fue impulsado el poder expresar sus emociones en un entorno que fuese seguro, que le retroalimentara diciéndole, oye, tus emociones son reales, se toman en serio, vamos a ver qué hacer, ¿no? Y vamos a ver qué hacer, no tiene que ser decir, ah, Dios mío, no, el niño se siente triste, Dios mío. No, Claro. puede ser, hijo, es normal que te sientas así por lo que te acaba de pasar, ¿no? Quiero que sepas que estoy contigo, ¿no? Esto va a pasar y aquí está tu familia, ¿no? Y bueno, el niño va a ver cómo lo va a manejar, capaz si van a estar ahí con él un momento, no sé, dependiendo de la edad, Sí. ¿no? Los niños de repente cuando se caen, una vez vi un TikTok que me encantó, ¿no? El niño estaba intentando hacer algo y en un juego y se cayó y empezó a llorar y la madre lo que hizo fue decirle básicamente que, decirle, oh, pues estaba en inglés, ¿no? Pero era como de, oh, estás bien, te caíste, sé que duele, ¿no? Y la Mm. mamá estaba con el niño, frente a frente, el niño estaba llorando, ¿no? Es un niño. Y la mamá como que respiraba, ¿no? Con él, y así, mira, mira, Mm. vamos a respirar, ¿no? Todo muy amable, muy orgánico. Sí, Y el sí. niño, bueno, se iba calmando poco a poco. Eso es enseñar habilidades. Claro. El niño en ese momento, Claro. de alguna u otra forma, está aprendiendo que una opción cuando se cae y le duele es respirar. De manera tan burda como puede ser y que está muy chiquito y lo va a medio hacer, está aprendiendo eso. Y eso cuando sea más grande va a ser un papelito en la caja que les dije. Ujú. Un papelito con una validez de cuando ha funcionado. Entonces, es súper fundamental, por decirlo de una manera metafórica, que la familia ayude a generar un cajón de estrategias Así. amplio Exacto. para que el niño, conforme crezca, ese cajón esté disponible para cuando se enfrente a problemas en la vida y cuando abra el cajón diga, ah, aquí está esto que me dijo mi papá, de que está conmigo y de que me apoya. Entonces, por más que esto se ponga feísimo, sé que mi papá me va a apoyar. Aquí está el de que mi mamá conmigo que respirara, cuando me dijo que imaginara el semáforo, ¿no? La típica técnica del semáforo.
aquí está, no lo sé, aquí están mis amigos, ¿no? Etcétera. Y todo eso va disminuyendo la probabilidad de que llegues al papelito del fondo, ¿no? Que es la autolesión. Claro. Entonces, es vital, y es vital en ese sentido. Consejo básico, que las emociones no sean baneadas. Las emociones son, esa es la cuestión. Todas las emociones son coherentes y aceptables para después, bueno, hacer algo con ellas, sea vivirlas, sea regularlas de alguna manera, ¿no? Etcétera. Y ya cada quien encontrará una filosofía de vida y etcétera. Pero yo creo que el principio básico en el que podemos hacer algo muy extenso es eso. Si alguien está triste, si alguien está enojado, si alguien está ansioso, poderlo expresar, poderlo decir y que su cerebro aprenda que eso es una posibilidad completamente válida. Expresarlo y buscar ayuda. Desde ahí, que exista ese papelito, el papelito de, mira, buscar ayuda es una opción. Sí. Que es sumamente importante todo esto que mencionas, ¿no? De darle estrategias a los hijos, ¿no? De, como tú mencionabas, cajoncitos, ¿no? Como este abanico de posibilidades de qué hacer ante determinada situación y saber que estas respuestas emocionales que tienes ante X o Y situación en particulares son totalmente válidas y como yo, como padre, como cuidador, es, ok, es válido esto que sientes, pero con una postura empática, de prestar atención y no de, no te pongas así, no es para tanto, o no estés Exacto. triste, o no te enojes, es como de tratar de invalidar esta respuesta que esta persona me está comunicando, que esta persona está expresando, ¿no? Y es ahí entonces donde, cuidadito, hay que mejor reforzar otro tipo de comportamientos y darles estrategias más este abanico de posibilidades de qué hacer ante determinada situación. Exactamente. Esa es la cuestión, de verdad. Hombre, es complicada la crianza, ¿no? Pero el concepto es sencillo, el concepto es simple. El O concepto parece es, sencillo, ¿no? claro, o sea, la ejecución es complicada, Sí, es sí, sí, complicadísima, sí, pero el concepto es simple de recordar, ¿no? sí, Es el claro, hecho de enséñale a tu hijo posibilidades para enfrentar sus emociones, claro. que no le lleven este, a la necesidad de recurrir a algo tan extremo como la autolesión. Y también como asterisco, ¿no? No significa el de repente, porque es una realidad. Uno puede sentirse de repente muy triste y es como de, ok, brother, pero ahorita no hay momento para estar triste, ¿no? Tenemos una emergencia terrible, alguien se está muriendo, tu trabajo está en riesgo, no lo sé, ¿no? Y de repente el ambiente te dice, tienes que ahorita agarrarte y surcar esto, ¿no? Bueno, eso también se puede enseñar de forma validante, Claro. porque es diferente el decirle a una persona, brother, no tiene sentido que estés triste, o brother, ahorita no hay tiempo para estar triste, necesito que te muevas, cállate y no quiero que me digas nada. Eso es horrible. Cualquier persona que le digas eso es horrible. Sí, sí, Muy diferente a que le digas a alguien, oye, es entendible que te sientas así, yo también me sentiría así, y de hecho lo estoy viendo, por ejemplo, no lo sé, veo cómo tiemblas, es durísimo, pero ahorita está pasando esto y de verdad necesito y te agradecería mucho el que hicieras eso, por favor, y le ayudas, ¿no? claro. La cuestión de verdad, si necesitas ayuda, si necesitas algo, me dices, no hay problema. Y que la persona aprenda eso, ¿no? Eso es un aprendizaje, es una habilidad más. El Exacto. aprendizaje de, mira, cuando estoy todo descontrolado, aún puedo intentar hacer cosas porque confío en que en el ambiente me van a apoyar. Claro. Ujú. Es un aprendizaje más. Sí, Entonces, bueno, no está peleado con resolver problemas y enfrentarte a la vida, todo lo contrario, te va a ser más eficiente en eso si se hace de esta manera, ¿no? Validante. Aceptar las emociones siempre, este es un principio de DBT que me encanta, el primer paso para el cambio, que puede ser regular tus emociones, enfrentar un problema, es la aceptación. Aceptas que estás teniendo esa emoción y que tiene un sentido, para luego decidir qué hacer con ella. Ujú. qué interesante todo esto que me mencionas, ¿no? Y ya lo último, para ya ir cerrando y no robarte más tiempo, no sé Un si gustazo. no sé si tengas como recomendaciones finales, o algo a Mm. lo mejor que se me haya pasado preguntar o abordar. Pues quizá una recomendación final que podría dar es que en los grupos de amigos, ¿saben?
cuando se vea una película, cuando se hable de alguien que se autolesiona, por favor digan precisamente que si a alguien le sucede, estarían abiertos a hablarlo. Mira, es una cosa que cuelas por ahí, me explico. Ujú. Porque tal vez un amigo, una amiga, un familiar lo esté escuchando y dice, no se me había pasado por la cabeza, ¿no? Y bueno, quizá después, en privado, con quien más confianza le tenga, lo va a decir. Eh, yo creo que todos de repente hacemos bromas, la cultura es la cultura, pero yo creo que un recordatorio de que si alguien la está pasando muy difícil, si alguien ha tenido pensamientos de autolesión, de suicidio, un recordatorio de que eso es hablable, es comunicable, ayuda. Eso lo hacemos en algunos de los círculos de amigos en los que estoy. Yo creo que es muy bueno el hecho de vez en cuando decir, oigan, brothers, de verdad, si alguien le está pasando mal, nada más quiero que sepan que, no, que lo pueden decir. ¿Eh? Y a veces ha pasado, ha pasado de verdad que alguien surge, ¿no? Y dice, oigan, la verdad es que nos pasó una vez con una amiga, ¿no? Que se autolesionaba y hizo una carta y bueno, nos lo comentó, ¿no? Entonces, les dejo eso y traten siempre la autolesión como algo que tiene sentido y si no les hace sentido, tiene, tiene sentido que no les haga sentido si no tienen una cercanía, ¿no? Con todo este asunto, pueden tomarlo así, pueden tomarlo como un, no lo entiendo, pero le apuesto a que tiene un sentido y Mm, te quiero apoyar. claro, claro. ¿No? Y esta parte de generar red de apoyo, pero una red de apoyo en la cual, pues, que sea como el nombre lo dice, ¿no? De apoyo Ujú, ante esta situación que puedas estar pasando, o cualquier otra, no, no solamente esta, llamémoslo ansiedad, depresión u otros comportamientos, ¿no? ujú. Es como de apoyo. Si estás pasando esto, quiero que sepas que estamos aquí, ¿vale? Y que no te vamos a juzgar, no te vamos a criticar, que también en tu entorno familiar, que tiene que ser el contexto más seguro o de los más seguros, también haya como esta apertura a hablar abiertamente del tema o de cualquier otro tema, ¿no? Validando Claro, esta respuesta. Y es sumamente importante. exactamente. Y bueno, por último, igual, si alguien está viendo o escuchando esto y tiene autolesión y no lo ha comentado, invitarle, si está dentro de sus posibilidades, a contactar a un terapeuta, Claro, este, un terapeuta que trabaje con el tema, ¿no? Les recomiendo todo lo que es terapia dialéctica conductual, terapia basada en mentalización y terapeutas conductuales en general, yo creo que les pueden guiar bastante, inclusive si el terapeuta no lo puede, canalizarlos. uh-huh. De verdad, la terapia en lo que refiere a autolesiones es un sitio seguro que se busca hacer ameno, Claro. que donde precisamente van a encontrar esta cuestión de que tiene sentido esa conducta y se va a recibir de esa manera y al mismo tiempo se va a buscar qué se puede hacer para poder tener una vida satisfactoria. Ujú. Claro. Y no, De verdad, les impulso un montón a eso y les quiero decir que eh, ya sea conmigo, ya sea con algún otro terapeuta, tienen esa posibilidad, no están rotos, no están enfermos, eh, las circunstancias han hecho que esa conducta aparezca, pero hay posibilidades para tener una buena vida. sí, claro, ¿no? Por ejemplo, hizo lo mejor que pudo bajo esas circunstancias y los recursos que esa persona tenía, ¿no? Y Ujú, fue así. Pero como bien lo exacto, mencionas, ¿no? Que en psicoterapia es el espacio seguro y tampoco te van a juzgar y al todo lo contrario te van a dar herramientas para que puedas tener otros comportamientos alternativos y también sepas el por qué está pasando esto, ¿no? Porque también hay esta parte de psicoeducación. claro, exactamente, totalmente. Sí. Bueno, hasta aquí hemos llegado a la entrevista. Te agradezco un montón, de verdad, de que nos hayas hablado del tema. Fue un honor conocerte, fue la primera vez que interactuamos y la verdad me llevo mucho aprendizaje de esta entrevista. He aprendido un montón y pues agradecerte mucho, Ángel. Un honor igual haber sido invitado, un agradecimiento también por invitarme, a mí me encanta hablar de esto y
Te agradezco un montón. Si en algún otro momento igual se me requiere para hablar, yo encantado, ¿eh? De verdad, muchísimas Claro, gracias, Juan. claro que sí, aquí para las próximas te voy a mandar mensaje. ¿Qué, Ángel? ¿Otra plática, otra Ah, charla? buenísimo, tal cual, No, con stickers y todo. sí, exacto. No, porque al final creo que eres una persona muy abierta, muy capacitada y que también lo hace muy ameno, ¿no? Sin, a lo mejor sin emplear tantos tecnicismos, sin emplear a lo mejor tanto en estas cuestiones, que es entendible para que todas las personas lo puedan comprender. Y Muchas gracias. te agradezco mucho el tiempo, de verdad. No, un gustazo y muchas gracias por decirme eso. Eso me refuerza a seguir haciendo eso, porque Ok, fue una conducta aprendida y entrenada. Así que muchas ok. gracias. No, de nada. Bueno, Ángel, nos estamos viendo. Muchas gracias. Un gustazo. Buenas noches, Cuídate, un abrazote. cuídate, igual.